Tiene su Biblia en su mano o por ahí le va a aparecer en las pantallas su Biblia. Y vamos a la semana pasada yo hablé un poco con ustedes del capítulo 3 del libro del Éxodo. Y el capítulo 3 del libro del Éxodo es muy rico en contenido, ¿cierto? Hay mucho que predicar y que aprender de esa escritura. Y sobre todo cuando la Biblia uno la lee y uno la predica bajo la revelación del Espíritu Santo, mayormente encontrará uno riquezas espirituales. Así que no importa cuánto uno pueda predicar de un versículo. Yo puedo predicar de un versículo todo un año, y cada vez que yo predique sobre una historia, un versículo de la Biblia, siempre vamos a encontrarle un contenido que va a edificar y que va a bendecir nuestras vidas. Y la semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de este pasaje, pero nos enfocábamos acerca en lo que Dios le dijo a Moisés cuando tiene la experiencia con la zarza. ¿Qué le dijo? Quita ¿qué? Las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Vamos a leer de nuevo el pasaje. Vamos a leerlo de nuevo desde el versículo 1 otra vez. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿De quién era ese monte? De Dios, monte de Dios. O sea, Dios está ahí. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. El ángel del Señor es Cristo antes de la encarnación, según muchos teólogos se ponen de acuerdo, ¿cierto? Es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Y dice que Dios se le apareció en una llama en medio de una zarza. No pierda de vista esa palabra, zarza. Diga conmigo, zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué? Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Cierto? Es como, se me figura como cuando usted le habla a su hijo y le dice, ¿cómo se llama tu hijo, hermana? ¿Cómo se llama tu hijo? Carlos. Le habla la primera vez, pero cuando usted le habla la segunda vez a Carlos, entonces ya Carlos para la oreja y dice: ay, Dios, me está hablando mi mamá. Pero entonces le dice: Carlos Martín Augusto. Ya cuando te dicen todos los nombres con todo y apellido, se va a poner bueno. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Vanessita, ¿sí? Se va a poner bueno. Te dicen todo el nombre y híjole, dices tú. Entonces Dios quería llamar la atención de Moisés. Y le dice: Moisés, Moisés. 2 veces, ¿no? Entonces, siempre que nosotros encontramos en la Biblia que Dios habla de esta manera, es porque quería llamar la atención, aunque lo llama de muchas maneras, ¿no? Acá en este pasaje. Y entonces Moisés dijo, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces Moisés dijo: iré yo y ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo el Señor: yo soy el Dios de tu padre, ¿sí? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, fíjense usted cómo usa Dios el presente, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ahora en este momento no están estos personajes, pero él dice: yo soy el Dios de. Los hijos de Dios solo quedamos en un sueño cuando
partamos de esta tierra si el Señor no viene antes por nosotros. Y Él sigue siendo el Dios de vivos y no de muertos. ¿Sí? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, qué importante es esto, he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del emorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. No, ¿verdad? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, dice la Biblia. Hasta ahí vamos a leer la Biblia, pero hoy, esta mañana, yo quiero concentrarme en el trabajo que hace la zarza. Y voy a hablarles a ustedes acerca de zarzas que arden, pero no se consumen. ¿Sí? Una sencilla zarza, según lo que nosotros estamos mirando acá, fue el instrumento escogido por el Señor para transformar la vida de un pastor de ovejas. Sí, porque a eso se dedicaba Moisés después de que sale de Egipto huyendo. Según los primeros capítulos del Éxodo, había matado a un egipcio y entonces sale huyendo de Egipto. Y esto nos enseña a nosotros que cada vez que el Señor quiere expresarse con nosotros, elige un medio por el cual nosotros lleguemos a distinguirlo, que nosotros nos demos cuenta que es Dios el que nos está llamando. Yo creo, Dios usa, y ahorita te lo explico un poquito más, Dios usa cosas naturales, cosas humanas para llamar tu atención, porque tú y yo no estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Si a ti de repente, sin conocer el mundo sobrenatural, se te aparece un ángel de parte de Dios para convencerte, te asustas y te mueres de un infarto. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la realidad, ¿verdad que sí? Entonces Dios usa cosas comunes, ¿sí? Para que nosotros alcancemos a distinguirlo a Él, ¿sí? En el caso de Moisés, ¿qué mejor que despertar su curiosidad con una simple zarza? Moisés estaba acostumbrado a ver las zarzas en el desierto porque caminaba por él para llevar a las ovejas a ciertos lugares donde pudieran pastar. Yo no sé cómo Dios trató con usted, pero yo estaba recordando el día que el Señor trató conmigo. Una madrugada trata conmigo con un libro con letras doradas, un libro rosa que decía: véngase tu reino. Yo abro ese libro y hay unos señores muy elegantes con corbata, manga larga y un maletín, y yo dije: yo quiero ser como uno de ellos. Así trató Dios conmigo. Entonces yo me acuerdo que cambié ese libro por una pistola 22 que traía. Vendí la pistola 22 en 700 pesos. Entonces agarré ese libro y me lo encajé aquí en la parte, en medio de mi locura, ¿cierto? Y entonces yo iba por la tarde a una casa con una novia que tenía y me dice: ¿todavía traes la pistola? Le dije: sí, todavía la traigo, pero yo traía ese libro. Y luego en un momento, por aquí anda mi hermano no tenía a mi mamá como 15, 20 días sin verme, y mi hermano dice: ¿dónde estabas? Aquí está Raúl, ¿dónde estás? Tienes a mi mamá preocupada. Yo le dije: yo no le tengo que dar cuentas a nadie, ni a ti ni a nadie, solamente a Dios. Y entonces yo de repente dije: yo voy a ir a esa iglesia grandota que está ahí, o sea, esta iglesia. ¿Estás loco tú?, me dijeron. Y yo traía el libro aquí por dentro de la camiseta, una JCPenney blanca. Yo traía el libro aquí metido. Yo no entendía. Yo sentía que me estaba volviendo loco, pero yo traía ese libro ahí. Pero Dios estaba tratando conmigo, ¿cierto? Entonces yo llegué a la iglesia en medio de mis alucinaciones, porque así llega uno cuando uno es adicto, en medio de sus alucinaciones. Entonces yo llegué aquí
y encontré a Dios, o más bien Dios me encontró a mí, ¿verdad? Porque nosotros nunca encontramos a Dios. Dios es el que nos encuentra, ¿cierto? Y entonces aquí estoy, hermano. La verdad, en palabras más, palabras menos, es la forma en que Dios trató conmigo. Y en el caso de Moisés, ¿qué mejor que despertar su curiosidad con una simple zarza que encendió un fuego que ardía, pero que no se consumiría? Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Ahora, Dios siempre va a usar elementos simples y ordinarios tomados de nuestro mundo para invitarnos a su presencia. Dios siempre va a hacer eso. Usted váyase al Nuevo Testamento, váyase al Antiguo Testamento, y Dios siempre usó elementos ordinarios. De momento se me viene a la cabeza también con Moisés, cuando mueve a Moisés y saca al pueblo de Israel. Entonces usa una vara, ni siquiera un cetro de rey, una simple vara seca, y le dice a Moisés: extiende esa vara, y el mar se abrió. En otra ocasión, en el libro de los Jueces, utiliza un hombre llamado Gedeón, y entonces Gedeón, con la quijada de un burro, mató a 1000 filisteos. Con la quijada de un burro. Fíjese bien, si eso hace con la quijada de un burro, ¿qué no hará con un burro entero?, dijo Marcos Witt. Pero ese es nuestro Dios, ¿cierto? Esa es la forma como nuestro Dios trata con nosotros. Cuando usted se va al Nuevo Testamento, Jesús usó el agua, Jesús usó el agua para convertirla en vino, Jesús usó la semilla para hablarnos de la fe, Jesús usó un montón de elementos naturales que la gente conocía, la gente estaba relacionados con ellos, para entender que Dios estaba hablando a través de ellos, para manifestarles su presencia y hablarles de quién Él era. Pero volviendo al punto, acá Dios utiliza una zarza, pero entonces sería bueno hacernos la pregunta: ¿qué es una zarza? Una zarza es un arbusto seco, espinoso y difícil de someter. Dicen los que saben que crece en una forma desordenada, no tiene lugar fijo y con muchas raíces secas. Y vemos que la zarza no tiene ninguna cualidad en ella. Usted no puede encontrar un fruto en ella, usted no puede cobijarse bajo la sombra de una zarza, no tiene ninguna cualidad porque es un arbusto, y cuando es arrancada por los vientos del desierto, se convierte en rama seca y sobre todo que es algo que tiene espinas. Pero vemos que cuando la presencia de Dios llega, porque eso significa el fuego en la zarza, pero vemos que cuando la presencia de Dios llega a esa zarza, cuando el fuego de Dios está en ella, entonces esa zarza es transformada y santificada y usada por Dios para su propósito, cambiando entonces así la vida no solamente de un hombre, pero cambiando así la vida de todo un pueblo. Pero todo comenzó ¿con qué? Con una zarza que ardía y no se consumía. No era cualquier fuego, era el fuego de Dios en ella. Ahora nosotros podemos vernos o deberíamos vernos reflejados en esta historia. ¿Por qué razón? Porque cuando cada uno de nosotros venimos al Señor, somos como este arbusto seco, desordenado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa es la verdad. Somos unos desordenados, somos rebeldes, somos llevados de un lugar a otro, somos necesitados de ser hidratados del agua de la vida. Pero cuando entonces la presencia de Dios llega a nosotros, cuando la presencia de Dios entra en nosotros, somos como esta zarza ardiente, el fuego de Dios entra en cada uno de nosotros y entonces nosotros somos transformados, somos santificados para de ahí en adelante poder ser usados por Dios para bendición de la vida de muchas personas que no le conocen a Él. ¿Cuántos dicen yo lo creo? Ahora, la palabra nos dice que somos llamados como instrumentos de Dios para toda buena obra. En otras palabras, Él nos escogió, Él nos llamó para publicar sus alabanzas,
para mostrarle al mundo quién es Él, para reflejar a través de nuestras vidas la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y así como esta zarza, entonces, mis amados, llama la atención de Moisés, así nosotros en este tiempo debemos ser usados por Dios para mostrarle al mundo su presencia y para mostrarle al mundo el poder y la grandeza de nuestro Dios. Para eso somos llamados. Ahora, todos nosotros, le voy a hablar de dos o tres principios sobre la zarza. Todos nosotros debemos ser una zarza para su propósito. Todos nosotros hemos nacido con un propósito, ¿cierto? ¿Cómo naciste? ¿Cómo llegaste a este mundo? Eso no importaría tanto como descubrir el propósito por el cual tú estás en esta vida. Hay quienes se quejan porque nacieron tal vez de una violación, porque nacieron bajo un padre o bajo un matrimonio que siempre vivió en conflicto, que ha crecido viendo los conflictos de papá y mamá, y entonces se hace la pregunta: ¿para qué nací? Hay quienes nacieron y han crecido hasta cierta etapa donde han visto a papá y a mamá divorciarse, separarse y quedar ellos en medio del divorcio. Y entonces preguntan tal vez: ¿para qué nací? Pues hay una razón por la que tú naciste. Cómo te haya sucedido, cómo te esté pasando en la vida, eso solamente es para que tú te preguntes: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuántos me están escuchando? Y déjeme decirle algo, esta mañana tú eres precisamente como esa zarza. Ahora, qué interesante es que lo que le llama la atención a Moisés, y por tanto la llama esta gran visión, ¿sí? Esta gran visión. Si ustedes se fijan que no dice: ay, esa zarza no se termina de confundir. Él dice: voy a ver esta, ¿qué? Esa gran visión. Diga conmigo: gran visión. Porque lo que a ti te ha sucedido, la transformación y el cambio que tú has experimentado y que tú has sufrido, no es cualquier cosa. Yo no sé por qué tantas situaciones tú pasaste, no sé qué tanta consejería, no sé cuántos psicólogos pagaste, no sé qué tan decepcionado tú estás de lo que te ha sucedido en la vida. Lo que sí sé es que tú estás ahora acá porque te ha sucedido una gran transformación. No es cualquier cosa lo que te ha pasado. Gloria al nombre del Señor. Entonces Moisés dice: voy a ver para ver esa gran visión. No es que la zarza ardiera en fuego, sino que la zarza no se consumía, porque Moisés estaba acostumbrado a eso. Era común que las zarzas ardieran en el desierto por el extremo del calor que hace ahí. Pero lo normal era que la zarza comenzara a hacer ruido o a tronar y a consumirse. Tantas hojas como ramas, y quedar reducidas al final como cenizas por el fuego. Pero lo que le impactó a Moisés en esta visión es que esta zarza no era consumida. Ardía el fuego sobre ella, pero no era consumida, porque era el ángel del Señor, el Señor mismo, el que estaba en medio de ella. No era un fuego natural el que estaba sobre ella, era el fuego de la presencia del Señor en ella. Y cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, entonces vemos la razón por qué Dios trató con él de esa manera. Los versículos 9 al 12, si usted está en su Biblia, dice que Dios le dijo a Moisés, después de que vio la visión: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios sobre este monte. Dios le estaba mostrando entonces a Moisés a través de la zarza que lo iba a utilizar a él igual que estaba utilizando ahora en esta parte de la historia, utilizando a la zarza para tratar con Moisés. Moisés sin Dios, póngame atención, Moisés sin Dios. Y si él se propone a ir a Egipto, que era la nación más poderosa de ese tiempo, Moisés sin Dios, si hubiera ido a Egipto, hubiera sido consumido por el poder del imperio Egipto y del faraón. Si los planes de Moisés hubieran sido de él, entonces faraón lo hubiera consumido. Por eso Moisés le dice en el pasaje que acabamos de leer, le dice: ¿quién soy yo para ir contra faraón? Porque Moisés sabía quién era faraón. A lo mejor tú ahora lees la historia, pero Moisés estaba en el palacio. Tú y yo leemos la historia y si no nos hemos profundizado, parece que no nos dice mucho y nos parece como una película de esas tantas que vemos en la televisión o en el internet. Pero Moisés sabía quién era faraón. Y entonces Dios le contesta: mi presencia irá contigo. Y todos sabemos lo que pasó con faraón y el pueblo de Egipto. Moisés le dice entonces al Señor: ¿quién soy yo? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Y la respuesta del Señor es, atención, la respuesta del Señor es: no se trata de quién eres tú. No se trata de quién eres tú. Se trata, le dice el Señor, se trata de quién soy yo. ¿Sí? De eso se trata. Porque casi siempre que nosotros vamos a hacer algo para Dios, nos enfocamos más en nosotros, pensamos más en nuestro pasado, pensamos más en nuestras debilidades, pensamos más en nuestras limitaciones de capacidad, en nuestras limitaciones humanas. Pero no se trata de quién tú eres, sino del Dios que mora dentro de ti, del Espíritu Santo que está en tu vida y en tu persona. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Si yo por mi propia voluntad, por mi propia cuenta estaría delante de ustedes, me dedico a brincar, a saltar, sacarle la lengua y hacerle chistes. Pero no soy yo. Es la presencia de Dios a través de mí. Y la verdad sea dicha, Moisés no era más que una zarza seca y muerta, una zarza sin poder ni nada especial acerca de ella, una zarza más en el territorio de las zarzas. Pero lo que hacía especial a esta zarza de Oreb era el fuego de Dios, era la presencia del Señor mismo en ella, quien siendo un fuego consumidor no lo consumía, sino que la hacía especial y única. ¿Cuántos me escuchan? Un día yo estaba predicando mi primera campaña que tuve en Estados Unidos, en el área de Sacramento. Yo estaba siendo hospedado en la casa pastoral. Entonces yo estaba orando, estaba ayunando para que Dios me usara. Y entonces la primera y segunda noche no habían llegado más que 20 personas a la campaña. Y entonces yo le dije al pastor que yo estaba muy triste y muy decepcionado, me sentía fracasado, frustrado, porque no había podido lograr que la gente llegara y hacer la labor de un evangelista de sanar y de liberar personas. Y me dijo y me hizo una pregunta el pastor, una pregunta sencilla, pero con mucha sabiduría. Y me dijo: ¿qué estás haciendo en el día? ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? Y le dije: sí, las dos cosas las estoy haciendo. Bueno, tú estás haciendo lo que debes hacer. Lo demás le corresponde a Dios. ¿Cierto? Y cuando tú vas a tu célula y ayunaste y oraste y clamaste y buscaste el rostro de Dios, entonces no fue la Martita, entonces no fue el Juanito, y oraste por ellos y parece que oraste para que no fueran. Pero oraste lo contrario, ¿cierto? Tú te frustras
o alguien te los está boicoteando para llevárselos a otra iglesia, tú te frustras. ¿Pero tú qué puedes hacer? ¿Te vas a ir a pelear con la gente? No puedes hacer eso. Lo único que tú tienes que hacer es seguir siendo esa zarza encendida por el fuego de Dios. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que a ti te ha sucedido. Dice la Biblia, segunda los Corintios 4:7, que somos vaso de barro, secos y muertos, sin nada especial acerca de nosotros, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros, que es el poder de Dios. Antes de que ustedes vinieran aquí, la gran mayoría de los que están aquí viniera a esta casa, ¿sabe quién dirigía, predicaba y cantaba? Sus servilletas. Yo cantaba, y las hermanitas de la iglesia cantaba así como, no como la Eliana, no, esposa de José Ángel, y otras que cantan aquí, Lili, Nayeli, los que cantan, no tanto, ¿verdad? Pero yo cantaba, yo siento gozo en mi alma, gozo en... Y la gente, aleluya. La gente se gozaba, ¿sí? La gente se metía. Y había hermanitas que entonces me decían, en ese tiempo me decían, ay, hermano Manuel, debería de grabar un cassette. Me decían, grabe música. Y yo decía, ¿qué? Pero simple y sencillamente no es que era yo, era la presencia de Dios en mí. Yo cantaba en tono de ¿qué? Se dice de do, donde no te oigan, ¿verdad? ¿Sí? En tono de sol, allá donde te queme el sol. Y cosas así, pero... Y bueno, aquí tengo todavía algunos cuantitos hermanos que se acuerdan. Aquí está la hermana Rosy, todavía la hermana Genial, Carlos, Gude. Entonces, ¿se acuerdan de esos tiempos? Pero era simple y sencillamente la gracia de Dios con nosotros, hermanos. Es que siempre hemos tratado de ser esa zarza que contiene y que mantiene el fuego de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, mis amados, seamos como esta zarza. Este pasaje, escúchelo bien, yo lo he predicado y escuchado predicar desde el punto de vista de Moisés diciendo, no importa quién eres tú, lo que importa es quién va contigo, y esto es verdad. Pero hoy no te estoy predicando de Moisés, hoy te estoy predicando de la zarza. La zarza me sirve me está sirviendo como ejemplo, ponértelo como ejemplo de lo que es la vida, de lo que debe ser la vida de alguien que se convierte a Jesucristo. Y como creyentes podemos ser solo dos tipos de zarza. La primera es como esta zarza delante de Moisés, una zarza que recibe el fuego de Dios para que otros puedan ver la gran visión que Dios tiene para ellos. Esta zarza sabía que eran ramas secas que sin la presencia de Dios no tenían mucho valor, pero que llena del fuego de Dios servía. No para sentirse bien ella delante de Dios. Eso no era el propósito de la zarza, sino su propósito era que Moisés se acercara y entonces conociera cuál era el propósito de Dios para su vida. Escucha, tú y yo como creyentes debemos ser como esta zarza donde está el fuego y no se consume. Debemos ser como esta zarza. Debemos buscar estar llenos del poder del Espíritu Santo, pero no para sentirnos bien nosotros, porque ese es el gran problema de muchas generaciones. Están buscando ser llenos del Espíritu Santo como una satisfacción propia, personal, llenarse de Dios de manera individual. Pero Dios no te llena de su poder, Dios no te llena de su presencia para satisfacer tus necesidades. Es verdad que son satisfechas tus necesidades que tú tienes, pero te llena para algo más. Te llena porque hay una generación de Moisés que no conoce al Señor, y que tú debes ser esa zarza encendida que no se consume y que llame la atención a los Moisés de esta generación. Que se acerquen a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Vamos, dáselo fuerte a Jesús.
Ahora, Dios le mostró a Moisés a través del fuego de la zarza el gran propósito que tenía para él, ¿sí? Y ya lo acabamos de leer. El propósito era sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios sigue teniendo el mismo gran propósito: sacar a su pueblo del gobierno de Faraón. Faraón representa el sistema de este mundo. Faraón representa el sistema de Satanás en este planeta Tierra. Dice la Biblia que el mundo entero está, ¿dónde está? Bajo el maligno. Así está el mundo entero. La gente vive sometida al gobierno de Satanás, de Faraón. Y tú y yo fuimos llamados para marcar diferencia. Faraón entonces es figura del diablo y Egipto es figura del mundo. Y Dios sigue teniendo el mismo propósito: salvar a su pueblo. Escúchelo bien, que su pueblo sea salvo. ¿Cuántos dicen yo lo creo? Y para eso entonces tú debes entender que tienes un propósito como creyente, como cristiano. Escúchalo bien, donde tú estás, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en el edificio, donde trabajas de obrero, donde vas a la casa a poner lo que vayas a hacer de trabajo. Tú estás ahí para ser esa zarza encendida en medio del desierto en el que vive esta generación. Dios está buscando entonces zarzas dispuestas a arder con el fuego de su presencia, para que otros se acerquen a Él y entonces puedan ser salvos. Por eso es que cada célula, porque esa es nuestra tarea, nuestra misión. Cada célula tiene la misión de abrir casas para que llegue la gente que quiera conocer más de Dios y sean salvos. Por eso es importante que tú ganes 12 personas, discipules 12 personas, y que esas 12 personas, cada una de ellas disipule a otras 12 personas, y entonces ganaremos a nuestra ciudad para el Señor. Pero necesitamos el fuego de Dios sobre nuestras vidas. No importa si tenemos una buena estrategia, no importa si tenemos un buen método para trabajar. Si no tenemos el fuego de Dios, si no tenemos la presencia de Dios, entonces la estrategia no servirá, no importa qué tan buena sea. Por eso necesitamos zarzas que ardan, mis hermanos, y no se consuman. ¿Están aquí o no están aquí? Están muy cómodos para apagarle los aires. Ahora, si tú no te conviertes en una zarza que entiende el propósito de Dios, entonces lo otro que te va a pasar es que te vas a convertir en una zarza que estorba. Wow. Diga conmigo, aguas. Te puede pasar eso, ¿cierto? Ahora, de la misma forma, como dice el dicho, que no todo lo que brille es oro, no todas las zarzas tienen la actitud correcta, porque estamos diciendo que las zarzas representas tú, represento yo, ¿cierto? No todas las zarzas tienen la actitud correcta. Y te voy a enseñar de una zarza que se equivocó de actitud. En el libro de los Jueces, en el capítulo 9, hay dos personajes por mencionar. Uno se llama Siquem y el otro se llama Jotam. Siquem quería reinar sobre sus hermanos. Era hijo de Gedeón. Y Siquem un día quería reinar sobre sus hermanos, sobre el pueblo que había dejado su padre. Y entonces para reinar le entró la codicia, la avaricia, y mató a 70 de sus hermanos, 69 creo dice la historia de sus hermanos. Y uno, el menor, huyó, se escondió, no lo pudo matar. Entonces en una ocasión Jotam, su hermano menor, vino para con sus demás hermanos antes de que fueran muertos y les dijo: ¿cómo ustedes van a escoger como rey a un hombre que tiene el corazón? Y usted lea la historia, lo que dice, no la voy a leer porque está larga, pero leo
la parábola profética de la que habló este muchacho llamado Jotam. Dice la Biblia en Jueces 9 del 8 al 15, fueron una vez, y esto les estaba diciendo este muchacho a sus hermanos, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió. ¿Qué respondió el olivo? He de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, o sea, el olivo no quiso. Y vinieron con la higuera. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles, ¿a quién? A la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió. ¿Qué respondió la zarza? Si ustedes de veras me quieren elegir por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no lo hacen, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Todo mundo ya entendimos lo que es una zarza, ¿cierto? No tiene la capacidad de dar fruto como el olivo, como la higuera, ni como la misma vid. Es un simple rama que crece donde sea. Todos los árboles, entonces el olivo, la higuera y la vid no quisieron reinar sobre los demás árboles, porque ellos eran productivos para Dios y para los hombres. Los dones que Dios les había dado los usaban para servir a Dios y a los hombres. Pero esta zarza, que no era nadie, que no tenía nada, se la creyó, y entonces quiso abrigar a los demás árboles debajo de su sombra, cuando la zarza es un arbusto, como le estoy diciendo, que no da sombra porque es muy pequeña. Y dijo, y si no vienen a mí, salga fuego de mí y los devore a todos. Qué creída, ¿no? Como dice el dicho, chiquita pero picosa, ¿verdad? Ahora, y esto muchas veces le pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes que están desenfocados de por qué son cristianos. Están desenfocados. Si creemos que Dios nos rescató para que ahora tengamos buena vida, estamos desenfocados como esta zarza. ¿Sí? ¿Por qué eres cristiano? No, es que quiero que Dios me bendiga, es que quiero que Dios me dé una mejor casa, un mejor carro. No, hombre, quiero que tener la gran empresa y todo esto. Oye, eso es consecuencia de ser fiel y de ser leal a los valores y a los principios de la palabra del Señor. Porque no solamente se tiene lo bueno, también hay que aprender a pagar un precio. Amén. Hay que sufrirla por el Señor, por causa del Señor. Hay que darse por completo al Señor. Si no, tú estás desenfocada y desenfocado de lo que es ser cristiano. Alabe lo que Él vive. Alábelo, porque está frío ahora. Si no, se le va a entumir la quijada. Abre su boca. No, su boca, no sus manos, su boca. ¿Sí? Ahora, entienda esto. La zarza crece en cualquier lugar. Es abundante en espinas. ¿Y sabe lo que tipifica eso? Tipifica el dolor, tipifica el sufrimiento, tipifica la miseria. Y las zarzas, dicen los que saben, ahogan a los otros árboles según sigue creciendo, y todo lo que tiene a su alcance lo arropa.
como esas enredaderas que de repente usted tiene en su patio de su casa. Arropa a lo que sí produce fruto y lo destruye. Hoy más que nunca nosotros vivimos en un mundo donde la zarza es lo que abunda, es lo que domina, donde gente sin valores, donde gente sin principios de la palabra, sin temor a Dios, están estableciendo leyes para que entonces nosotros las hagamos, para que entonces nosotros las cumplamos, hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y nosotros cómo estamos reaccionando como cristianos? ¿Estamos haciendo lo mismo que hizo el olivo? ¿Estamos haciendo lo mismo que hizo la higuera o que hizo la vid? Diciendo, no, yo tengo lo mío. No, yo produzco lo mío. No, que reine otro sobre nosotros. Si nosotros dejamos que cualquier gente reine sobre nosotros, así nos va a ir en la vida, mis hermanos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Ahora, el dolor, el pecado y el sufrimiento se ven por donde quiera. Muchos cristianos en muchos lugares han permitido que la zarza reine sobre ellos. ¿Sí? Ahora, se han descuidado y han permitido que sus viñas se echen a perder. Han permitido que el sistema, familias, han permitido que el sistema les eduque a los hijos. Han aceptado como ley y como sí que hombre y hombre se casen, que mujer y mujer se casen. Hay iglesias en muchas partes del mundo, iglesias grandes y poderosas, denominaciones grandes y poderosas en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, mis hermanos, que han aceptado la nueva modalidad que nos están bombardeando a través, hermano, de las redes sociales, a través de las películas a las que usted lleva a sus hijos al cine a mirar, para que nosotros aceptemos, hermano, aceptemos algo que va contrario a lo que Dios dice en su palabra. Estamos permitiendo que la zarza que no tiene autoridad, que la zarza que es una rama como a rama seca, reine sobre nosotros. No podemos permitir eso, mis hermanos. ¿Y sabe por qué permitimos eso? Porque de repente entonces nosotros nos volvemos en zarzas comunes, no nos volvemos en la zarza que está en el monte Horeb con el fuego de Dios en su vida y en su corazón. Lo que marca la diferencia, mis hermanos, en nosotros es su presencia, es el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que marca la diferencia de una iglesia. No es el edificio, no es que tan cómodos estemos, qué bueno por todo eso, pero lo que marca la diferencia es el poder de Dios y es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y lo que sucede acá necesita suceder en cada célula. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No se acomode, no se ajuste al sistema de este mundo. El dolor y el pecado y el sufrimiento se ven donde quiera, porque muchos cristianos hemos permitido que la zarza reine sobre nosotros. Muchos cristianos se han descuidado y han permitido que sus viñas se estén echando a perder por estar alejados de Dios y de su congregación, en donde hay agua y alimento en abundancia. El sufrimiento, el pecado, las situaciones difíciles están ahogando muchas veces esas vidas. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano en el mundo en el que estamos viviendo? Debemos mantenernos firmes, fieles en lo que hemos creído, sin apartarnos de nuestra grey, de nuestra congregación. También debemos producir fruto dulce, bueno y abundante, como decidieron hacer el olivo, la higuera y la vid. Tenemos que impedir que la zarza común, que la zarza como la que estamos leyendo en Jueces 9, la zarza reine sobre nuestras vidas. No podemos permitirle, hermano, a los hombres con una mentalidad satánica, con una mentalidad perversa. No podemos permitirle a hombres que educan a nuestros hijos con una mentalidad torcida, hermanos, reinen en nuestra familia y reinen en nuestros hijos. Alabe el nombre del Señor. Vamos, alabe el nombre del Señor. Como dice Proverbios,
14:12. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y eso están tratando de querer decirnos. Si no aceptamos el movimiento LGTB, JKHA, no sé qué cosa, entonces somos homo ¿qué? Sí, no. Están haciendo querer que nosotros veamos las cosas malas como buenas. No podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, mis hermanos. Tenemos que permanecer firmes, y lo único que a usted le va a hacer permanecer firme es que tanto usted alimenta su encuentro con el Espíritu Santo, con Dios, que tanto usted tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios y con su palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El mundo tiene muchas ofertas que parecen buenas para nosotros, que no vamos a retroceder. Eso dice la Biblia, sino que vamos a perseverar. No podemos ceder ante las ofertas y ante los ofrecimientos del mundo. Dios nos rescató para que le sirvamos a Él y a la gente, para que le sirvamos a Él, mis hermanos, y a la gente, y no para que nos enfoquemos en ser bendecidos y ver las cosas como a nosotros nos parecen primero. No. Tenemos que hacer como dice Dios en su palabra, y tenemos que someternos a lo que Dios dice en su palabra. Tu vida y la mía no pueden abrigar a nadie. Escuche bien: bajo nuestra sombra, igual que esta zarza, porque sin el fuego de Dios somos como una zarza común, natural. No podemos abrigar a una esposa, y menos a una familia o a una empresa o a un negocio. No podemos abrigar a una célula de hogar, porque una zarza no da sombra. Una zarza común es una zarza común que no sirve para nada. Aunque quiera reinar, necesitamos el fuego de Dios sobre nuestras vidas, y entonces podemos abrigar familias, podemos abrigar esposa, hijos, célula y lo que tengamos que abrigar, pero no podemos ser una zarza común. Pero con el fuego de Dios sobrenatural, de la presencia de Dios en medio de nosotros, somos como la zarza del monte Horeb, del monte de Dios. Somos usados por Dios para que Jesucristo hable a la gente escuche bien, con la que nos vamos topando, de la cual es el gran propósito de su vida. Primero su salvación y después la salvación de los que están a su alrededor. Dijo cierto predicador, le voy a decir esto porque me llamó la atención. Dijo cierto predicador: es cierto, cualquier zarza sirve, escuche, siempre y cuando Dios esté en la zarza. Cualquier zarza sirve. Esas zarzas que están allá afuera, esas zarzas con pensamiento distorsionado, refiriéndome a las personas, pueden servir para el propósito de Dios, siempre y cuando tengan el fuego de Dios en sus vidas. Usted sirve, yo sirvo. No sé hasta cuándo voy a servir, ¿verdad? Pero yo sirvo por el fuego de Dios en mi vida. Un día un hombre se me acercó y me dijo: oiga, pastor, usted está bueno para que se lance a la política. Y si yo me como el cuento de ese hombre, y entonces yo me lanzo para ser un político, que no va a ser, ¿va? Imagínenselo. Oiga, si yo hablo de esta manera, si yo comparto de esta manera, no es tanto mi capacidad, no es tanto mi experiencia, es que he aprendido y lo tengo bien claro. Me someto a Dios. Cada vez que yo voy a pararme frente a usted, cada vez que yo voy a hablarle a usted la palabra de Dios, antes yo he estado con Dios, antes he meditado bien la palabra del Señor, antes le he invocado al Señor para que su fuego, para que su presencia, para que la unción de su Espíritu no me abandone, no me deje. Por esa razón me paro frente a ustedes con esta seguridad para hablarles esta palabra que no viene de mi cabeza, que no viene solamente
solamente de mi intelecto que viene del cielo para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Recién hecha, bajada desde el mismo cielo. Cualquier zarza sirve siempre y cuando el fuego de Dios esté en ella. Moisés necesitó pasar 40 años en el desierto para darse cuenta de que no era nada, de que él no era nada. Porque todavía Moisés llegó al desierto, a Madián, se casó y todavía traía la cultura, la formación egipcia. Y pasaron 40 años, ¿sí?, para que Moisés se diera cuenta de que él no era nada. Dios busca comunicarle un mensaje. No necesitó una zarza bonita, no necesitó una zarza elegante ni muy floreciente. Cualquier zarza sirve, diga conmigo, siempre y cuando Dios esté en ella. Cualquier simple zarza sirve siempre que yo esté en la zarza, dice el Señor. No serás tú haciendo algo para mí, sino yo haciendo algo a través de ti. Eso es lo interesante. Y el problema con usted es que usted no ve la presencia de Dios en usted. El problema con usted es que usted no hace milagros en su célula porque usted no ha visto los dones que Dios ha puesto en usted. El problema con usted es que usted no predica bajo el fuego del Espíritu Santo porque siempre se anda ninguneando y porque siempre anda pensando, yo no puedo, yo no sé. No es usted, es Dios a través de usted. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Quiere que su célula crezca, quiere que su familia venga al conocimiento del Señor, entienda que es Dios a través de usted. Vamos, sigue, alábalo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué no era consumida la zarza? Porque no era cualquier fuego el que estaba en ella. Era el fuego de la presencia de Dios que ardía en ella. ¿Cuántos me escuchan? Era el fuego de la presencia de Dios que estaba en ella. Qué privilegio el de esta zarza, poder ser usada por Dios para sus propósitos, para algo tan grandioso. ¿Cuántos me escuchan? Algo tan grandioso. Yo jamás me esperé, hermano, predicarles a ustedes, hablarles a ustedes. Muchos de ustedes son mejores que yo en títulos, en capacidad, hermano, en muchas cosas. Eso yo lo sé, eso yo lo reconozco. Pero yo tengo el gran privilegio de ser su pastor. Por el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Usted me pregunta, pastor, ¿tiene títulos académicos? No los tengo. Tengo títulos de teología, tengo títulos en licenciatura teología. No tengo otros títulos, pero sé quién está en mí. No vengo aquí con el título en la mano para decirle que mi título le predique. No, yo sé que soy una zarza, pero no soy cualquier zarza. Soy una zarza bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y eso usted necesita entender. Y eso usted necesita saberlo. No importa donde usted, Dios quiere usar su vida, porque solo el fuego del cielo en nuestras vidas marca la diferencia. La presencia de Dios se manifiesta a través del fuego. Es el mismo fuego que estaba siempre encendido en el altar del templo de Israel, según el libro del Éxodo. El mismo fuego que descendió sobre el monte Sinaí cuando fue Moisés para recibir las tablas del testimonio, que se refleja, el mismo fuego que se reflejaba en el mismo Moisés cuando bajó del monte, cuyo rostro estaba cubierto del resplandor de la gloria de Dios. También es el mismo fuego que descendió contra los habitantes de Sodoma y Gomorra como juicio por su inmoralidad. Es el fuego que descendió y quemó toda la ofrenda que estaba sobre el altar construido por el profeta Elías en el monte Carmelo para desafiar a los sacerdotes paganos y demostrar
quien era el verdadero Dios, también descendió sobre los apóstoles en el aposento alto, en el Pentecostés, según el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ese fuego los transformó para trastornar al mundo conocido. Por medio de ellos, estos apóstoles no pudieron haber hecho nada si el fuego de Dios, si la presencia de Dios, si el Espíritu de Dios no hubiese estado sobre ellos. Y no es diferente con nosotros. Si nosotros no recibimos ese poder, si nosotros no tenemos ese fuego, no seremos nada más que un montón de ramas secas en medio de un desierto, de un mundo que se pierde y que se muere. Necesitamos zarzas encendidas por el fuego de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Alábele si puede. Oh, gloria a su nombre. Así que el secreto es que seamos personas llenas del Espíritu de Dios, que ardamos por dentro, mis hermanos. Así que nuestro clamor debería ser todos los días: Dios, manda tu fuego sobre mi vida. Tienes que desearlo, tienes que buscarlo con todo tu corazón. Debes orar con desesperación por ese fuego. Debes decirle: Padre, avívame. Envía tu fuego y manifiesta tu presencia sobre mi vida. Tienes que decirle: porque doy vergüenza en mi trabajo, en mi empresa. Nadie se fija, nadie le interesa lo que yo soy. Pues esto marcará la diferencia cuando tú estés lleno de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Dios quiere transformarnos en zarzas ardientes, encendidas por el amor y la pasión por Dios, saturadas de su presencia, encendidas en santidad, llenas del poder para que podamos ser instrumentos en sus manos. Y el resultado será que los Moisés, que las generaciones de este tiempo, que por ahí van caminando frustrados, confundidos, avergonzados y sin rumbos en el desierto de esta vida, entonces escuchen a Dios y reciban una visión para la que valga la pena venir y mirar. Voy a ver qué está pasando con esa zarza que no se consume, y esa zarza que no se consume eres tú. Los Moisés tendrán que ver que a ti te pasó algo no natural, que a ti te cambió no el psicólogo, que a ti te cambió nadie más te cambió, la gloria de Dios que está sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos, alábalo. Por eso Moisés dijo: voy a ir a ver esa gran visión. ¿Cuántas veces había pasado Moisés por ahí? Muchas veces. ¿Cuántas veces Moisés había visto zarzas arder? Muchas veces se consumían. Pero ahora Moisés dijo: iré para ver esa gran visión. Y yo te digo a ti, iglesia, amigo que está aquí por primera vez, que tu vida desafíe a otros a compartir tu misma visión, la visión que Dios te llama a perseguir, llenar con su gloria esta ciudad, llenar con su gloria este mundo. Líder de célula, ya no vayas como un simple robot a la célula. Me dieron la clase, tengo que darla. No. Métete con Dios, ayuna, ora y dile: Señor, necesito tu fuego. Esta situación no cambia, no puedo cambiarla. Solo con el fuego de tu Espíritu Santo se puede cambiar. Y la verdad es que muchas personas hoy necesitan una nueva visión de Dios. Para poder activar nuevamente su pasión por Dios, necesitamos una visión de zarza ardiente. Pero ¿qué es una visión de zarza ardiente? Y estoy tratando de aterrizar con este mensaje. Visión de zarza ardiente. La gente necesita tener una visión de zarza ardiente. Tú necesitas tener una visión de zarza ardiente, como la tuvo Moisés. Y esa visión de zarza ardiente es la que impacta. ¿Le impactó a Moisés? Claro que sí. ¿Cuántas veces tienes viniendo a la iglesia? ¿Cuántas veces tienes
llegando acá, pero nada te ha impactado. No importa lo que ha sucedido, a ti nada te impacta. Tú permaneces inmóvil como toda la vida, sentado en la silla en la que ocupas todo el tiempo. Eres el mismo de siempre. Llegó el tiempo de que tú tengas una visión de zarza, como la tuvo Moisés. Moisés era un hombre aburrido, haciendo lo mismo todos los días, llegando, tomando las ovejas, llevándolas por el desierto hasta donde tenía que ir para apacentar a las ovejas. Ovejas que ni siquiera eran de él, eran de sus suegros. Era humillante que un egipcio pastoreara ovejas. Escúchelo bien, según la historia, era aburrida su vida era tediosa. Y yo veo así a mucha gente, hermano, en muchos lugares, de mucho tiempo, y veo así gente viniendo a la iglesia, hermano, aburridos, en un hastío, en un tedio. Cantan y no pasa nada con ellos, no se emocionan, no hay nada con ellos, mis hermanos. Necesitas tener una visión de zarza. Moisés dijo: wow, algo le está pasando a esta zarza. Esta zarza no es como las otras. Esta zarza es diferente. Algo le ha pasado a esa zarza. Mira por qué no se consume esa zarza. Y lo primero que tiene que ver visión de zarza es visión que impacta. Es a lo que se refiere. Es una zarza que arde pero no se consume. ¿Qué significa esta ilustración? Significa que llama la atención. Dios estaba en ella, ¿cierto? Dios estaba en ella. Dios está buscando a los Moisés de este tiempo para prepararnos a guiar a su pueblo a salir de Egipto, en que están esclavizados bajo su mundanalidad, y prepararlos para el último gran éxodo que se vivirá en la historia de la humanidad. ¿Sabes cómo se llama ese gran éxodo que se va a vivir en la historia de la humanidad? Por último, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y tú necesitas estar preparado para eso. Amén. Y tú necesitas ver, necesitas tener una visión de zarza que te impacte. Escucha bien, cada vez que se toque, cada vez que alguien ministre aquí, deja de ver al hombre, deja de ver al humano, deja de ver las imperfecciones. Necesitas tener visión de zarza. Cada vez que alguien se sube a predicarte aquí, cada vez que me ves predicar a mí aquí, deja de ver al hombre, deja de ver el humano, deja de ver las imperfecciones. Necesitas tener una visión de zarza para que impacte tu vida, porque al final el que pierde o el que gana eres tú. Pierdes y comienzas a ver al humano, pierdes y comienzas a razonar y a cuestionar y comienzas a meter por la lógica todo lo que yo te digo. Tú pierdes. Pero tú ganas cuando tú comienzas a mirar a Dios a través de mi vida, cuando comienzas a escuchar las palabras más que mías, comienzas a escuchar la palabra de Dios y te conviertes como un niño. Tienes una fe como un niño. No importa quién tú seas, no importa cuántos títulos académicos tú tienes, tú necesitas una visión de zarza para volver, mi hermano, a ese fuego y a esa pasión por Dios. Alaba lo que Él vive. Porque la única forma en que estos Moisés, la generación de Moisés serán llamados, es a través de zarzas ardientes. ¿Cuánta gente has ganado para Cristo? Si yo pongo mi ojo sobre alguien y le pregunto, ¿cuántos discípulos ha ganado para Cristo? Bueno, mejor no lo hago. Si en verdad fuéramos zarzas ardientes, esos lugares que están ahí no estarían vacíos. Esos lugares que están ahí no estarían vacíos. Usted tendría que estar haciendo cola para entrar a este lugar. Pero ¿cuántas veces somos zarzas que estorbamos en lugar de ser zarzas que alumbran a los demás? Necesitamos cambiar. Necesitamos tener una visión de zarzas. La forma en que estos Moisés serán llamados a través de esas ardientes, verdaderos creyentes que llevan la presencia de Dios en sus vidas y arden con el fuego del Espíritu Santo. Llegó ese tiempo. Notemos que a Moisés no le llama la atención la zarza en sí, porque en aquellas regiones, como ya lo vengo mencionando, había cientos de zarzas. No era muy significativo que debido al calor extremo del desierto y otros factores se prendieran en fuego, entrando en llamas.
Lo que le llamó la atención de Moisés era que la zarza ardía, pero no se consumía. Ahora, si tú te consideras zarza, es que puedes arder, pero sin consumirte, para que la forma de vida que lleves en el Espíritu llame la atención de los demás. Mi pregunta es, la forma en que tú vives, que tú dices que eres cristiano, la forma en que tú vives está llamando la atención de los demás. Donde tú trabajas, los demás están preguntando lo que tú haces. ¿Sí? ¿A dónde tú vas? ¿Quién tú eres? Los demás están diciendo, oye, ¿por qué no habla como los demás? Oye, ¿por qué no hace lo que los demás? Oye, ¿por qué? ¿Está la gente preguntándose eso? ¿O es fácil que cuando se sientan contigo los demás hablen de sus temas y hablen de todo lo que hablan? Hablan de pornografía, hablan de perversidad, hablen de lo que hablen y no les importa que tú estés ahí. Ellos lo siguen haciendo. Es porque tú eres una zarza, pero es una zarza común, no eres una zarza encendida. Cuando tú seas una zarza encendida, vas a llamar la atención. Los demás van a decir, algo le ha pasado. Voy a ir a ver qué le pasó a él, por qué está viviendo de esa manera. La gente tendrá que decir de esa manera. Hay muchos cristianos que quizás como zarzas llevan mucho tiempo sin arder, pero también hay otros que arden y se consumen. Lo que necesitamos son zarzas que arden y no se consumen. Es decir, tenemos cristianos que perdieron su pasión. Hay otros cuya pasión es sostenida por todo menos por Dios. Están aquí. Y finalmente necesitamos a personas que ardan y su ardor sea de Dios, sin ningún otro combustible espiritual, porque muchos no tienen la presencia de Dios en sus vidas y mucho menos viven la plenitud espiritual como para arder, hasta que un día les prenda la chispa, les prenda la llama del Espíritu. Y sabes una cosa, eso es lo que estoy tratando de hacer en esta mañana. Estoy tratando de prender la chispa, estoy tratando de prender la llama, de que dejes de mirar como algo común que cada domingo te predico y que entiendas que es Dios hablándote, tratando de encender la llama del Espíritu una vez más en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y que entonces tú puedas decir, es Dios el que me habla, es Dios el que me dice, es Dios el que quiere que yo deje este estilo y esta forma de vivir, es Dios el que me está llamando a vivir de manera diferente. No es el pastor solo diciéndome las cosas, es Dios. Vamos, alábalo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, 2 Timoteo 1:6, que avives el fuego de Dios que está en ti. ¿Dónde está el fuego de Dios? ¿Dónde estuvo el fuego de Dios? O sea, un día estuvo ahí y Timoteo se descuidó. Y Pablo le dijo, te aconsejo. ¿Te acuerdas cuando llegaste por primera vez a la iglesia? Yo te pregunto, ¿qué criticabas? ¿Qué murmurabas? Nada. Te decían verde y tú decías, sí, amén, verde. Te decían ofrenda, tú decías, amén, ofrenda. Te decían cooperación, sí, amén, cooperación. Hoy te dicen, levántate, ponte de pie, tú te sientas. Hoy te dicen, siéntate y tú te paras. Hoy te dicen, lee la Biblia y tú dices, ¿por qué la voy a leer? ¿Sí? ¿Cuántos me están escuchando? Porque hemos perdido, mis hermanos, el fuego que te vuelve sensible, el fuego de Dios que te vuelve humilde, el fuego de Dios que te vuelve, hermano, que te vuelve sujeto, sometido a lo que Dios dice a su palabra. Lo perdemos y llegamos a la iglesia y nos vale, nos gritan y
por un oído nos entra y por el otro nos sale, otra vez ahí está gritando, ¿ya lo oyeron? Pues lo va a seguir haciendo. O te compones o te enojas más conmigo. Pero necesitamos visión de zarza. ¿Sí? Visión de zarza que dijimos que nos anime, que nos motive. Dejemos de ver al hombre, dejemos de ver al humano. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y seguramente que el joven Timoteo recibió este consejo como de parte del mismo Señor. Y Timoteo comenzó a encenderse nuevamente. Pablo, cuando notó que le estaba pasando esto, le da estas palabras. Pero visión de zarza, como la tuvo Moisés, visión de zarza, que tú lo necesitas también. Otra cosa que hace es que te impulsa. Debemos recordar que cuando ardas en el Señor sin consumirte y las personas te vean, no se te acercará cualquiera. ¿Sí? ¿Has visto cómo las mujeres batallan con la estufa después de haber cocinado y la estufa se enfría? Las moscas están ahí, ¿cierto, mujeres? ¿No cocinan o qué? Dios mío de mi vida, qué susto. A ver, hermana Martita, ¿cocina? Ah, ya está el chef, ¿verdad? A ver, hermana, ¿cocinas? Hermanita, ¿cocinas? ¿Y estoy yo dando un mal ejemplo? ¿Estoy mal? ¿Sí me oíste, hermana, o estabas dormida? ¿Sí me oyó, hermana? ¿Cuándo se acercan las moscas a la estufa? Cuando la estufa está fría, ¿cierto? Hay un mosquero en la estufa, ¿cierto? No importa si usas matamoscas, lo que uses, las moscas están ahí. Pero cuando la estufa está ardiendo, las moscas no se acercan. Ya despertaron las hermanas, ¿verdad? Las moscas no se acercan, mis hermanos. Debemos recordar que cuando ardas en el Señor sin consumirte y las personas te vean, no se te va a acercar cualquiera. No cualquiera se te va a acercar. ¿Me escucha? Sí, porque tú de repente uno ve, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Yo quiero saber cómo eres tú, entonces voy a ver la clase de amigo que tienes. ¿Sí? Solo revisa el Facebook de la persona. Entonces tú te vas a dar cuenta cómo es la persona, ¿cierto? Y ves la clase de lo que sube a su muro. Entonces tú sabes quién es esa persona, porque ahora así descubrimos a la gente, aunque todo el mundo pone lo que así como que le va bien en toda la vida, aunque esté más miserable que el diablo, ¿verdad? ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Pero cuando tú ardes en el fuego del Espíritu Santo, no se te acerca cualquier gente. ¿Usted se fija que yo no me acerco con cualquiera? ¿Ah? Amén, dice la aromba. ¿Sí? No se te va a acercar cualquier gente, sino la persona a la cual Dios te ha preparado para que tú le afectes positivamente, para que tú le afectes en fe. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? A la zarza no se le acercó cualquiera. A la zarza se le acercó un Moisés con el que Dios tenía un propósito. De la versión de las Américas dice el versículo 3 del capítulo 3 del Éxodo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. Dale, hermana, dale. Porque eso es, eres una maravilla de Dios. ¿No eres la mujer maravilla? Hermana, ¿no eres la mujer maravilla? No la mujer maravilla que te presenta Marvel y que te presenta Hollywood. No, la mujer maravilla que tiene la gracia de Dios, que tiene la unción de Dios, que tiene el poder de Dios sobre su vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y los hombres digan: yo soy el Capitán América, Capitán Mexicano.
Digan los hombres conmigo. Eso parece más auxilio para ir al baño que otra cosa. Digan conmigo. Más o menos. Y la generación de Moisés, de los Moisés, te va a mirar y va a decir: qué maravilla. A pesar de los problemas, aún glorifica a Dios. Aunque aún esté en medio de un desierto, así aún alaba a Dios. Porque es bien bonito cantar: y si Pablo y Silas te adoraran, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Algo así? Y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y tu amor rompe cadenas. Oye, qué bonito es cantarlo. Qué hermoso es cantarlo. Hasta lloras y levantas las manos. Ay, Señor. Pero cuando estás pasando por ese momento, qué difícil, ¿cierto? Pero cuando tú eres una zarza ardiente, entonces, y en medio de la prueba, en medio de tus prisiones emocionales, en medio de tus enfermedades, en medio de tu desempleo, de tu dolor, de lo que tú estés pasando, con todo y eso tienes la capacidad y la fuerza de levantar las manos al cielo y de seguir mostrando lo que eres, el propósito por el cual fuiste llamado, un hijo de Dios. Vas a maravillar a las generaciones de Moisés y los demás van a decir: oye, mira ese, a pesar de lo que le está pasando, de lo que le sucede, de todas maneras alaba a Dios. La gente se dio cuenta. Silas y Pablo alababan a Dios en medio de la angustia, en medio de la desesperación, y los demás presos se dieron cuenta que algo diferente estaba pasando ahí. Que era la diferencia: la presencia de Dios en Pablo y Silas. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Pues te tengo noticias: el Dios de Pablo, el Dios de Silas, es el Dios de la iglesia, es tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Alábalo si puedes. ¡Qué maravilla! Hace tanto tiempo se convirtió, pero aún conserva el fuego del principio del Señor. Me acercaré a su vida para ver cuál es el secreto. Lo cierto es que si eres una verdadera zarza y comienzas a arder en amor, arder en fe, arder en pasión por el mensaje, y ese ardor, hermano, lejos de apagarse, va en aumento, entonces se va a convertir en un instrumento divino para encender, escuche bien, otra vez a zarzas apagadas y llamar la atención de la generación de los Moisés que están afuera, pero que Dios tiene un propósito con ellos. No puede ser una zarza que estorba, no puede ser una zarza común. Tienes que ser la zarza que arde en fuego del Espíritu para que llames la atención de los demás. ¿Cuántos dicen: yo quiero eso en mi vida? Él lo va a hacer. Dios conoce tus limitaciones. Termino con esto. Dios conoce tus limitaciones y no cuenta con ellas. Es lo más importante. Y tú lo primero que ves son tus limitaciones y cuentas con ellas. Muchas veces. No puedo, no sé. Dios conoce tus limitaciones. ¿Y qué? ¿Y qué? No cuenta con ellas, sino con su poder dentro de ti. El más inútil en las manos de Dios, pero con la pasión del fuego de Dios, se convierte en la zarza que detiene, escuche bien, en la zarza que detiene a los Moisés que van por el desierto al monte. Es necesario que hayas visto la zarza ardiendo, pues después vas a comprender
que no era la zarza, sino el fuego de Dios en ella, lo que te llevó al monte, lo que te trajo a esta casa, lo que te trajo acá, no fue el amorío de alguien, no fue que te cayó bien alguien, no, lo que te trajo acá es que es la presencia de Dios en esta casa. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús para siempre? Yo quisiera tener esto abarrotado, tener a mucha gente. ¿Y sabe cómo lo haría? Dándole a la gente lo que quiere, hablándole de la forma que quiere, dorándoles la píldora. Pero cada una de las personas que llegan acá y escuchan predicar a este loco pastor, escuche bien, escuchan predicar la verdad. Yo no me vendo con nadie, no he vendido mi mensaje. A estas alturas de mi ministerio yo no he vendido mi mensaje con nadie. Yo te predico a ti que no tienes nada, como a ti que tienes mucho, te predico igual. Porque delante de Dios vale el que no tiene como el que tiene mucho. Todos necesitamos el fuego de Dios. Todos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es necesario que hayas visto la zarza ardiendo, pues después comprenderás que no era la zarza, sino el fuego de Dios en ella, lo que te llevó hasta el monte, o sea, esta casa. Es necesario que recibas el fuego de Dios en medio de tu corazón, de tu vida, para que tú impactes a otros, que vean, hermano, que van por el desierto como Moisés. Es necesario que sepas que sin ese fuego no eres más que una insignificante zarza, igual a todas las otras, pero que fuiste transformado en una zarza encendida por Dios para llevar a los que se detengan y puedan mirar y puedan decir: hay algo diferente en este, no es igual que los demás. Está aquí en medio de nosotros, hace lo que todos hacemos en este trabajo, pero Él es diferente, que marca la diferencia en ti. La presencia de Dios, bendito sea su nombre para siempre. Es necesario que arda en ti el fuego y que no lo apagues. Es necesario que comprenda que no puedes ser el rey, sino el embajador, quien reconcilia a los que van por el desierto de esta vida. Mis hermanos, es necesario que ellos se detengan y te miren a ti como la zarza ardiendo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hay muchos Moisés vacíos, secos, sin vida. Necesitan zarzas ardiendo en el fuego como tú. Ahí donde vas, ahí donde estás, ahí a la célula que vas, necesitan ver el fuego de Dios en tu vida. Quiero que te pongas de pie, quiero que te pongas de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor.